continuación al networking en el que vino el director general de vivienda que trajo a técnicos para hablar de ayudas de Next Generation, ahí nos explicaron un poco de qué iban. Ahora vamos a ver la aplicación práctica, que nos va a contar Ana. Iba a venir junto con su hermano es API, le ha entrado miedo escénico, ha estado toda la noche sin dormir y entonces no ha podido venir. Eso lo digo porque como lo va a ver. entonces viene Ana, que era el más valiente, y nos va a contar. He estado hablando con Ana, me ha comentado que ellos empezaron en el año 2021, en el año 2021 empezaron con una agencia inmobiliaria. Ella es arquitecto, su hermano es economista y API. Según su hermano, ella es la de las rayas. Él es el del dinero y ella es la de las rayas, en el buen sentido de la palabra, no te voy mal. Entonces, empezaron ellos dos con una administrativa que les ayudaba. Al poco tiempo tuvieron que meter 2 técnicos más y en estos momentos son 10 en total. Entre técnicos y administrativos son 10. Trabajan a nivel regional y lo que hacen principalmente es temas de eficiencia energética. Todo basado en las ayudas de los fondos Next Generation, que es lo que nos va a contar ahora, y nos va a contar cómo aplicarlo, cómo pueden ayudarnos y cómo podemos colaborar con ellos en ese sentido. Y bueno, como arquitecta, espero que no hables demasiado técnico, que te podamos entender. Sí. Y adelante, Marta. Ana, perdón. Muy bien, pues buenas tardes. Me gustaría preguntaros primero si habéis oído hablar de los fondos Next Generation y las ayudas para rehabilitación energética. Bien, bueno, pues yo esta tarde mi idea es que sacáis de aquí entendiendo muy bien qué es esto de los fondos Next Generation, qué subvenciones son las que hay y qué degradaciones fiscales podéis encontrar para vuestros clientes. Ante todo, me gustaría dar las gracias por estar aquí esta tarde, además una tarde de lluvia que sé que da muchísima pereza salir de casa. Muchas gracias por haber decidido pasar vuestro tiempo conmigo hoy. Yo me comprometo de verdad a dar el 100% para intentar que este ratito que estéis conmigo lo aprovechéis y os sirva para vosotros. Os voy a contar un poquito cómo ha sido nuestra evolución y en qué os podemos ayudar. Mirad, nosotros, como ha dicho Jerónimo, somos un estudio que empezamos montando mi hermano y socio David. Empezamos los dos, pues bueno, él es economista, como ha dicho, es agente de la propiedad inmobiliaria y decidimos que entre los dos podíamos hacer algo diferente de lo que estaban haciendo los estudios de arquitectura de la región. En el 2021 se publica el Real Decreto que establece todo esto de las ayudas de los Next Generation y a partir de ahí nosotros decidimos poner el foco en estas ayudas. Hasta tal punto que nosotros en 2021 empezando siendo 3 personas y como ha dicho a día de hoy, gracias a lo que nos ha ayudado a hacer crecer nuestra empresa, las ayudas de los fondos Next Generation, ahora mismo somos 10 personas trabajando y al 90% trabajando en este tipo de ayudas. Es verdad que a él le gusta decir que hay una parte del equipo que somos los de las rayas, que somos todos los técnicos, y otra parte que son los de los números, porque es un equipo multidisciplinar. Somos 4 arquitectos, una abogada, economistas y administrativos en el equipo. Y yo creo que todo eso al final, colaborar con gente de otras disciplinas, nos hace tener una visión más global de todo. ¿Vale? Nosotros realmente no es que sepamos más que nadie de Fondos Next Generation. Lo que pasa es que lo que os he dicho, en 2021 nos pusimos las pilas con esto y ahora ¿qué es lo que pasa? Que tenemos mucha experiencia, porque tenemos mucha casuística de todo lo que nos hemos ido encontrando en estos 3 años. Empezamos trabajando con los ayuntamientos, a raíz de eso empezamos a presentar, cuando salió la convocatoria de comunidad autónoma, que salió en 2022, empezamos a presentar ayudas en comunidad autónoma y bueno, y a día de hoy pues os pondré ejemplos y os contaré un poquito la experiencia que tenemos para que sepáis pues que en viviendas unifamiliares hemos gestionado la subvención de 20 viviendas unifamiliares, pero en edificios, sumando todas las viviendas, en todos los edificios que hemos presentado proyectos de rehabilitación y ayudas en los fondos Next Generation, son más de 900 viviendas las que hemos presentado subvenciones. Ese edificio que veis ahí, que es el edificio Garay, que está en Florida Blanca, es uno de los edificios que estamos gestionando, que antes me ha comentado una compañera que había vendido un piso precisamente, me parece que, no sé si en este mismo edificio, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues estos son algunos de los edificios que hemos gestionado aquí en la ciudad de Murcia, porque, como ha dicho, trabajamos a nivel de toda la región. Aquí en la ciudad de Murcia, pues os he contado el edificio Garay, estamos trabajando también en el edificio Verónicas, junto al mercado de Verónicas, también lo hemos gestionado nosotros. El edificio Murillo, que está en la avenida de la Constitución, también hemos trabajado con la comunidad de propietarios. Y el edificio ese que veis ahí está en Obispo Frutos, por enfrente del museo, el edificio se llama el edificio Trinidad, en la calle de Obispo Frutos, que también lo hemos gestionado. Aquí al lado, en la Plaza Juan 23 del edificio Mendoza, también hemos gestionado nosotros la subvención. Y bueno, y a nivel de edificios hemos hecho muchas cosas. Lo que pasa es que a nivel de edificio ahora mismo las subvenciones están, la convocatoria está cerrada y no se pueden pedir ayudas.
¿Qué os voy a contar un poquito esta tarde? Pues mi idea es hablaros de los principales conceptos de estas ayudas para que a vosotros os puedan servir de algo. Os he dicho, fundamentalmente hay 4 tipos de ayudas. La que llamamos P1 son el programa de los ayuntamientos. Mirad, estos fondos lo que han hecho ha sido repartir un poco el dinero, el Ministerio se lo dio a Comunidad Autónoma y Comunidad Autónoma ha dado una parte a los ayuntamientos. Entonces los propios ayuntamientos están gestionando también algunas de esas ayudas. Ahí se pueden conseguir hasta 21.400 euros por vivienda. Luego tenemos abierto a día de hoy el programa P4, que es de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que ahí se pueden conseguir hasta 3.000 euros por vivienda. Y por otra parte, en Comunidad Autónoma está abierta todavía la convocatoria de una cosa que llaman programa P5, que incluye las ayudas para redactar los informes de evaluación del edificio, de edificios que sepáis que a partir de 50 años es obligatorio que lo tengan redactado, pues eso está ahí subvencionado, y dentro de ese libro del edificio que se hace, es que hacemos también el certificado de eficiencia energética, y eso sigue estando ahora mismo subvencionado al 100%. Y luego voy a contar lo que ahora mismo para nosotros es lo más interesante, que son las degradaciones fiscales que existen, que ya no son subvenciones, sino que son directamente degradaciones que se pueden hacer en la renta de las personas que hagan obras de eficiencia energética. Y por último comentaremos cómo podemos ayudaros a que vosotros pues, podáis vender más utilizando este tipo de servicios. Bien, dicho todo eso, os voy a contar un poquito más del programa P1. El programa P1, pues mirad, pues tenemos esas 20 viviendas que os he contado, son gente que a lo mejor se ha comprado una casa vieja y se la ha arreglado. Entonces, pues a lo mejor se han comprado algo tal que así y se lo han rehabilitado, pues han hecho su cambio de ventanas, se han puesto un poco de aislamiento en cubierta y se han puesto unas placas solares. Contactaron con nosotros le hemos gestionado la subvención y este precisamente es uno de los que al final os pondré su testimonio que ya ha recibido el dinero. O sea que realmente esto es una realidad y está llegando. Va muy despacio, la burocracia está siendo mucho más lenta de lo que pensábamos que iba a ser, pero son una realidad. ¿En qué consisten estas ayudas? Ayuntamientos como Murcia lo ha tenido abierto hasta mitad de agosto, creo que ha sido. Ahora mismo Ayuntamiento de Murcia está cerrado. Pero es verdad que hay municipios que todavía lo tienen abierto. Son poquitos, pero son algunos. El principal, Cartagena. Cartagena sí que lo tienen todavía abierto. Y ayuntamientos de los que queráis saber si hay o no, porque no todos los ayuntamientos de la región de Murcia lo tienen, solamente lo tienen los que se lo han solicitado a la comunidad autónoma. Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, San Pedro, San Javier, Los Alcázares, Cartagena, sí que tienen, pero, por ejemplo, San Pedro está cerrado, San Javier no ha abierto, Los Alcázares tampoco va a dar más, pero Cartagena sí. Murcia cerró hace muy poquito y no va a abrir más, ¿vale? Y ese es el programa 1. Para conseguir esos 21.400 que hemos hecho, pues que la gente ha tenido que invertir unos 27.000 y le dan 21.400, ¿vale? Entonces ha sido una operación que ha sido muy interesante para viviendas, sobre todo eso, viviendas que ya sabes que le vas a hacer cambio de ventana y aislamiento porque son casas viejas, pues le pones además unas placas solares y fíjate lo que se puede conseguir. Después del programa 1 os he dicho que os iba a hablar de otro programa. Mira, este programa 4, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, vinieron precisamente María Dolores y los técnicos de la consejería a hablar de él. Este programa sigue abierto. Todavía a día de hoy se pueden presentar subvenciones hasta el 31 de julio del 2025. Y lo que tiene de peculiar es que las obras tienen que estar hechas. Son para, sobre todo, cambio de ventanas, gente que haya hecho cambio de ventanas o instalación de placas fotovoltaicas. Mirad, en pisos de edificios son de las poquitas subvenciones a las que se puede optar, ¿vale? Que sean actuaciones en pisos, porque lo que hay ahora mismo más interesante es para viviendas unifamiliares, ¿de acuerdo? Porque esta actuación vale también para viviendas unifamiliares y es muy interesante combinada con la degradación fiscal. Por lo que hablábamos de los números de qué puede tener interesante, pues hay que invertir 7.500 y te van a dar como mucho 3.000. Esos son los números. O sea, te dan el 40%. Señor. Sí. Que vas a hacer la misma de posesión y luego explicar los requisitos, ¿no? Bueno, no, si queréis, mira, cuando pase por cada programa por ejemplo, que es más interesante, si queréis, yo explico las pinceladas de lo que sabemos que funciona. Como no me he entretenido mucho porque como sé que vinieron a explicarlo en detalle, pero si queréis, conforme voy explicando, me vais haciendo un pequeño turno de preguntas. ¿Qué requisitos piden, por ejemplo, para un piso? Esto, perdón, aunque nos lo va a contar, pero grabamos el vídeo también de la presentación que hicieron, donde sí que lo explicaron con detalle, paso a paso. Sí, pero te doy una pincelada. En un piso, pues, por ejemplo, cambiar las ventanas, pero hay que poner las ventanas, como yo digo, buenas. O sea, si tú te vas a tu taller de aluminio y te pones unas ventanas y esas ventanas no cumplen con los requisitos que hoy en día tienen las ventanas, esas ventanas no son subvencionables. Pero si tú contratas a un técnico que te va a cobrar entre 400 y 600, que además fue lo que dijeron, te hace tu informe, te dice qué ventanas son las que tienen que poner, te gestiona tu licencia, que tienes que pedir tu licencia,
y tú lo haces con esas instrucciones, que simplemente es que las ventanas tienen que cumplir unos requisitos de eficiencia energética, eso ya es subvencionable, ¿vale? Siempre, por supuesto, con su licencia de obra, con su informe técnico que lo van a exigir en la consejería para darle la subvención en particular y con factura de todo y todo pagado por transferencia. Esos son básicamente los requisitos de este programa y vale tanto para unifamiliares como para plurifamiliares. Es de las que más se han solicitado, han sido cambio de ventanas en piso o instalación de placas solares, ¿vale? Porque la instalación de placas solares había dos formas de pedir subvención. Una era por la Consejería de Industria, que todavía no conozco a nadie que la haya conseguido, y otra era por la Consejería de Vivienda, que la Consejería de Vivienda son este tipo de actuaciones. ¿Dudas o preguntas que tengáis de este programa? Vale, pues os cuento la otra opción. La otra opción que nosotros ahora mismo, que la misma Comunidad Autónoma sigue teniendo abierta y que a nosotros nos parece que es muy interesante, es ese programa 5 para subvencionar al 100% una cosa que llaman el libro del edificio existente. El libro del edificio existente es un documento que digamos que se han inventado, en el que lo que hacen es que dicen, pues me tienes que hacer el informe de evaluación del edificio, si no lo tienes hecho, me tienes que decir el certificado de eficiencia energética de ese edificio, cuál es actualmente, y nos tienes que hacer 3 propuestas de mejora de ese edificio respecto del punto de vista de la eficiencia energética. Y esto ahora mismo está abierto, que está subvencionado al 100% para viviendas de antes del año 2000. Entonces, esto es o viviendas unifamiliares o edificios de viviendas, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene esto? Para una vivienda unifamiliar, que para una vivienda unifamiliar el técnico te va a dar el certificado de eficiencia energética de esa vivienda, ¿vale? Y está al 100% subvencionado por la comunidad autónoma. Y luego además el que recibe ese informe tiene pues una propuesta de este edificio para mejorarlo desde el punto de vista de la eficiencia energética. Hay 3 posibilidades de hacerlo, siempre hay un mínimo de 3 propuestas y cuánto cuesta más o menos hacer esas obras de mejora, ¿vale? Creo que de cara a vender una vivienda existente, sobre todo cuando es una vivienda antigua, puede aportar valor para vosotros como herramienta, ¿vale? La que os decía que a nosotros nos parece ahora mismo más interesante es la que es bonificación directa en el IRPF. Mirad, bonificación directa en el IRPF es lo siguiente. Volvemos un poquito a lo mismo. Esta sigue siendo interesante si se hace una actuación integral en un edificio, que entiendo que es difícil, o si se hace una actuación en una vivienda unifamiliar. ¿En qué consiste? Si inviertes hasta un máximo de 15.000 euros en rehabilitación energética y consigues una mejora de un 30%, el Estado, en tu declaración de la renta, en las siguientes 3 declaraciones de la renta, te va a devolver hasta 3.000 euros cada año. Es decir, si inviertes más, lo máximo que se puede invertir es tú, a día de hoy, en 2024, inviertes 15.000 euros, ¿vale? Pues esos 15.000 euros, cuando tú hagas tu declaración de la renta de 2025, te devuelven 3.000. Al siguiente año, la declaración de la renta de 2026, vuelven a devolverte otros 3.000. Y al siguiente año te devuelven otros 3.000, porque te devuelven el 60% de la inversión en mejoras de eficiencia energética, siempre y cuando se consiga una mejora del 30%, ¿vale? Esto al final es algo que resuelve un técnico, o sea, necesita un técnico que haga ese informe que dice que se han hecho esas obras con esa mejora, ¿de acuerdo? Y luego, temas que son importantes, pues es esa persona, para que le devuelvan, le tienen que haber retenido, obviamente. Si esa persona por sus circunstancias no tiene retenciones, no es que le salga a devolver o a pagar, es que tiene que tener retenciones en sus nóminas o en su forma de ganar dinero. Tiene que tener retenciones. Si tienen más de 3.000 euros de retención al año, hace la declaración de la renta, dice que se ha gastado, imaginemos que solo 5.000, y en la declaración le devuelven 3.000 euros. Tiene que tener, por supuesto, las facturas guardadas, el informe técnico guardado, porque es una de las cosas que te obligan a tenerla. Y es importante que si ¿El informe técnico es distinto del CE? Sí, bueno, no es que sea distinto, es que tiene que cumplir una serie de parámetros, ¿vale? Tienes que acreditar que efectivamente desde antes a después se ha producido esta mejora, ¿vale? Para que te lo admitan. Y luego, mucho cuidado porque el certificado de eficiencia energética de la vivienda, el anterior, no puede tener más de 2 años, porque a nosotros nos ha llegado gente, no es que me compré el piso hace 6 años, o me compré la casa, en este caso hace 6 años, y he hecho lo de poner las placas y quiero desgrabármelo y tal. Pues no se podía, porque el certificado de eficiencia energética de antes tiene más de 6 años. O sea, cuando compró la casa y escrituró tenía un certificado de eficiencia energética, pero a día de hoy ya tiene 6 años, no me vale. Hay que volver a hacer otro. Entonces, ¿cuántos años son? Son 2 años máximo. Como mucho, 2 años desde el momento en el que dice parto de aquí. Para decir la eficiencia energética de mi casa la he mejorado un 30%, pues ese inicial no puede tener más de 2 años. Y tiene que estar registrado en industria.
¿vale? O sea, no vale me busco un técnico que me hace uno que pone que es de fecha de hace 2 años porque no lo va a poder registrar en industria, no por nada, porque no lo va a poder registrar, es que tú en industria no puedes registrarlo retroactivamente. Pero, por ejemplo, perdona, Sí. el certificado de antes, ¿Sí? él lo emite, Sí, luego hace la reforma sí, y luego vuelve a emitirlo. correcto. El certificado, teniendo el otro certificado, Exacto. no hace falta el informe también. No hace falta el informe. Vale. No, el informe no hace falta. Necesitas tener un certificado de eficiencia energética de antes y uno de después, ¿vale? Para poder hacer esta degradación. Y que sea vivienda unifamiliar o actuación integral en un edificio. O sea, si hacemos eso en un piso, no nos van a devolver el 60%. ¿Por qué? Porque las degradaciones del 60% son para actuaciones integrales. O dicho de otra forma, una vivienda en un piso, en un edificio no hay. No sé. Eso lo Se acaban en diciembre de 2024 y son muy pequeñitas, solo hay hasta el 30%. Hay, pero son solo del 30%. Excepto las de ventanas que has comentado. Las de ventanas, estas las de ventanas, pero estas que te digo de degradación fiscal para pisos se acaban el 31 de diciembre de 2024. ¿Vale? ¿Me has dicho? ¿Y un 30% de qué? Pues normalmente suele ser una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Es un numerito que viene del certificado de eficiencia energética que dice cuánta energía primaria consume esa vivienda. Eso, le llamamos mejora del 30%, pero al final lo que normalmente piden es la reducción del consumo de energía primaria no renovable. Pero esa, la P4, que era la de las Sí, ventanas, si no me sí. equivoco, ¿esa no se acaba el 31 de julio del 25? Correcto, el programa P4, que es invierto 7.500 y hago la obra y me pueden dar hasta 3.000, es una subvención que se solicita en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y que sí que necesita un informe técnico, ¿de acuerdo? Esa es una, 31 de julio de 2025, ¿vale? Degradación fiscal es otra, degradación fiscal de actuación integral en un unifamiliar o en un edificio entero, 60% de devolución hasta un máximo de 15.000 euros que te devuelven en 3 años. Que es eso que he explicado de, me dan, invierto 15.000 y me van a devolver 9.000 en 3 años. Eso tiene que ser una actuación integral. Integral es, pues si es un piso, tiene que ser que todo el edificio se haya hecho algo y si es una vivienda unifamiliar, pues es mi vivienda lo que yo haya hecho. Ahora mismo el límite está a 31 de julio de 2025. Es posible... 24 o 25. Esas 25. Y las de pisos, que me pregunta Joaquín, de 24. si yo hago una mejora en mi casa, en mi piso, en mi edificio, que los requisitos son otros, este diciembre. A día de hoy, este diciembre. Es verdad que es posible que el año que viene se prorroguen, pero a día de hoy lo que está en la ley del IRPF, que es donde viene, es eso. ¿Vale? Y la de las ventanas, la P4, Sí. se deduce también en renta, ¿no? Claro, esa pasa un poquito lo mismo. Imagínate el caso de P4, ¿no? Que hemos dicho que era, me gasto 7.500 y voy a pedir una subvención de 3.000. Esa, lo que pasa es que esa se acaba este año, 31 de julio de 2024. La degradación fiscal se acaba en el diciembre de 2024. Las ayudas de la comunidad autónoma se acaban en 31 de julio de 2025. Esta, por ejemplo, si estuviese hecha, tú podrías llegar a degradarte de la parte que pagas, o sea, tú de 3.000 a 7.500 pagas 4.500. Pues esos 4.500 te grabarían también en la renta, en un piso. ¿Me explico? Es un poco complejo, pero es verdad que al final ellos lo que quieren es que la gente mejore la eficiencia energética. Entonces, si tú pides una subvención y te la dan, ¿no? Os pongo el caso ese de la vivienda que os decía. Este chico se ha gastado 30.000 euros en concreto y le han dado 21.400. Realmente en su bolsillo lo que va a poner va a ser 8.600. Pues entonces tiene la subvención de 21.400 y además de lo que pone en su bolsillo, que son 8.600, se va a degravar el 60%. Y Ana, en la práctica, ¿cuánto tiempo tardan en pagar la subvención? En la práctica, mira, a nosotros a día de hoy, lo último que nos han pagado es de hace 1 año y medio. Subvención, ¿eh? Degradación Sí. fiscal es directamente en la renta. Subvención ahora mismo, Comunidad Autónoma lo que nos dice es que, bueno, que ahora mismo tienen un problema con el procedimiento, que están aprobadas, pero no te dan la concesión, con lo cual no te pagan. ¿Vale? Entonces, subvenciones van muy lentas. Ya te digo, nosotros lo último que tenemos informado es de marzo, abril del año pasado. Sin embargo, lo de la degradación fiscal es directamente en tu renta. Para que deduzca en renta, vamos, la persona que le interese tiene que hacer ya la reforma para tener ya y presentarla antes del 31 de Si es que eso sí.
6 pisos, sí, correcto. ¿Vale? Voy a seguir. Entonces, claro, esta bonificación en viviendas unifamiliares hace que, bueno, a nosotros, por ejemplo, nos ha llegado mucha gente. Bueno, te digo que la semana del 20 de junio, por lo menos de 4 o 5 personas querían hacerse la degradación, porque la gente no lo sabía y ahora se están dando cuenta de que se podían degravar las placas solares, que pidieron la subvención y no se la han dado. ¿Qué pasa? Que no hemos podido hacérselo porque tenía que estar el certificado de eficiencia energética registrado a 31 de diciembre del año pasado. Entonces, para que la gente se pueda hacer la degradación en tu renta este año, el 31 de diciembre de este año, lo tienes que tener hecho. Claro. Hecho, pagado, certificado y todo. Para viviendas unifamiliares podemos llegar al año que viene, 31 de diciembre de 2025. ¿Vale? Tenemos un poquito más de margen. ¿Dudas sobre eso? Vale. Bueno, pues dicho esto, nosotros lo que pensamos que podemos aportaros o con lo que podemos ayudaros a captar más viviendas, que os sirva un poquito de diferenciación, sobre todo en viviendas unifamiliares. Yo sé que es verdad que, pues lo hemos comentado antes, sois más de aquí de Murcia, a lo mejor tenéis en vuestra cartera de clientes más pisos que viviendas unifamiliares, pero en la vivienda unifamiliar ahora mismo hay una opción que está muy bien, que es esa vivienda unifamiliar que es de antes del año 2000, a nosotros le podemos hacer el libro del edificio existente y está 100% subvencionado. Entonces, ¿qué podemos hacer por colaborar con vosotros? Pues nosotros os hacemos ese libro del edificio existente que al cliente le va a dar el certificado de eficiencia energética y se lo va a ahorrar, no va a tener que pagarlo, ¿me explico? Y luego, aparte, para ayudaros a que ese cliente le sea más fácil vender su vivienda, lo que hacemos es hacer otro render de esa vivienda, porque normalmente me imagino que si la vivienda está un poquito antigua o lo que sea, pues siempre capta mejor la atención del posible comprador el ver ese salón, no como está, sino como él le gustaría dejarlo. Entonces, aportar 2 renders a cambio de que a ese cliente a nosotros simplemente nos tiene que autorizar a recibir la subvención del libro del edificio existente, ¿vale? Entonces, para vosotros, ¿qué os puede servir? Pues viviendas unifamiliares de antes del año 2000. Ese cliente que no tiene claro si con uno o con otro, aportarle eso. Mira, yo no te cobro por el certificado de eficiencia energética porque tengo un técnico que si le permites que te pida la subvención, él no te va a cobrar nada. Y además nos va a dar 2 renders de 2 estancias que tú elijas de la vivienda para que la vivienda sea más atractiva de vender. Yo creo que eso os puede aportar a captar viviendas o a diferenciaros un poquito de otros compañeros. No sé vosotros cómo lo veis. Pero, ¿qué coste tendría iniciar el vendedor en este caso? Ninguno, solo tiene que autorizarnos a recibir nosotros la subvención. Él lo que haría sería que nos autoriza, nos tiene que firmar la documentación que nosotros presentamos en Comunidad Autónoma para que nos ceda el cobro de la subvención a nosotros, y a cambio le daríamos ese libro del edificio existente, que en principio él no va a saber qué es, pero va a saber que el certificado de eficiencia energética se lo ahorra y no lo tiene que pagar, y además le damos 2 renders de su vivienda, de cómo se puede quedar esa vivienda cuando el nuevo propietario la compre. ¿Vale? Él no tiene que pagarnos nada, a nosotros no tiene que pagarnos nada. ¿Y qué validez tiene el libro del edificio? Pues, ¿qué quiere decir que validez tiene? No, si vale para otros 50 años o... Ah, bueno, pues te estamos dando el informe de evaluación del edificio, que a partir de los 50 es obligatorio. Si lo tienes antes de los 50, pues a los 50 no lo tienes que hacer, ¿vale? Y el certificado de eficiencia energética tiene 10 años de validez. O sea, que en el momento que se hace, ese certificado le vale durante 10 años para vender su vivienda. ¿Dudas o preguntas o algo que me queráis decir? En edificios de vivienda no está la subvención aplicable, ¿no? Ahora mismo para edificios completos no hay subvenciones. Es cierto que Comunidad Autónoma, nosotros cuando estuvimos hablando con ellos, como hubo mucha demanda al final del proceso, cuando se acababa la convocatoria, tienen pensado abrir una nueva convocatoria. ¿Qué pasa con los edificios? Que los edificios es muy fácil de convencer. Sí, esas ayudas de edificios funcionan al revés que las de las ventanas. Las de las ventanas, os he dicho, tienes que tener la ventana puesta para que te den la subvención, para poder ir a pedir la subvención, ¿vale? El cambio de ventana no es pido la subvención y si me lo dan, me lo pienso, ¿no? El cambio de ventanas es cambio mi ventana y ya que las he cambiado, voy a pedir la subvención. Tengo que tenerlas puestas y pagadas. El de los edificios, que había hasta el 31 de julio de este año, es diferente, porque ahí sí que te permiten que tú con un proyecto pides la subvención y luego, si no te la conceden, no estás obligado a hacer las obras. No estás obligado a iniciar las obras, estás obligado a pedir licencia, a tener un proyecto, a tener unos presupuestos, pero no hacer la obra. Entonces era muy fácil llegar a un edificio y convencer a los propietarios de vamos a pedirlo que no tenemos nada que perder, porque si luego la subvención no viene, no tenéis que hacer la obra. Entonces
era fácil. ¿Qué pasa? Que si vuelven a abrir convocatoria, ya no va a ser tan fácil, porque ya tiene que ser alguien que quiera hacer la obra, porque no va a dar tiempo. Porque a esta ya vamos a ir muy justitos de tiempo, pues a la siguiente convocatoria, si la vuelven a abrir, es que no da tiempo, es que en junio del 26 esos edificios tienen que estar terminados. ¿Vale? Nosotros sí que hemos visto mucho en el norte que gente que tiene que hacer actuaciones en edificios decide gastarse un poquito más porque sabe que le van a devolver el 60% de la renta. ¿Vale? O sea que sí, en el norte sí se está haciendo, porque ya hay como más conciencia de los edificios los tenemos que rehabilitar. Bueno, vosotros lo sabéis, ahora mismo una G en 2030 ya no se va a poder vender ni alquilar, ¿no? Pues cada vez va a ser más estricto el que las viviendas con una mala calificación energética no se van a poder vender. Ahora, como el límite está lejos, pues como que no nos obligan y nos dan ayudas y nos lo están poniendo muy fácil para que mejoremos la eficiencia energética. Pero va a llegar un momento que van a decir, lo tienes que tener hecho porque si no, no va a poder vender. Entonces no te va a quedar más remedio que para poder vender un piso mejorar la eficiencia energética. Eso va a llegar a un punto en que no sucederá. No va a ser el año que viene y no va a ser en el 2030, pero en el 2040 ya te digo yo que segurísimo. Entonces ahora mismo pues hay muchas subvenciones y muchas posibilidades de, pues tengo mi fachada mal porque el edificio está con problemas de patología, pues en vez de gastarme 500, que me lo voy a gastar y lo voy a perder, pues voy a gastarme 800 porque resulta que Hacienda me va a devolver la mitad, el 60%, ¿sabes? Entonces, y eso sí que es degradación. Si tú tienes retenciones, te lo devuelven. ¿Vale? Preguntas o dudas que queráis hacerme. Vale, bueno, pues esto que os traigo aquí es que a mí, cuando empecé, además, tengo un WhatsApp con una conocida, que le dije, sí que me tenía que haber acostado una cena con tu marido, porque es que el marido no quería pedir la subvención, el marido no quería, y le dije, tienes que poner la aerotermia, pero si no, no lo van a dar, yo que sí, tienes que hacer esto, y pensaba que ellos ya iban, pues eso, a comprar una casa vieja, y iban a cambiar ventanas, a aislar la cubierta y a arreglarse más cosas en la casa, y entonces él estaba con que no, y el otro día, pues le dije a la mujer, mira, ves, porque el dinero me han dicho que lo van a ingresar ya, y efectivamente me contestó y dice, pues sí, nos han ingresado, mira, esta es. Buenos días, acaba de llegar hoy 18.400 euros. Tienen en la cuenta para obras de rehabilitación energética. Y estos son casos reales. Buenos días, me acaban de hacer la referencia, tengo que hacer algo, pues claro, tengo que hacer muchas cosas, porque hay que hacer la obra, justificarla bien y demás, pero que son realidades que al principio pensábamos que no iban a ser y que sí que están siendo realidades. Y de aquí, la primera, pues también lo mismo, ¿no? Yo le iba preguntando, porque me dijeron que iban a ser en agosto, claro, en agosto dije yo, en agosto no lo van a pagar a nadie. Pues ha llegado septiembre y han empezado a pagar a la gente. Es una realidad. Es verdad que es difícil de creer, pero es una realidad. Nosotros pensamos que esa opción de viviendas de antes del 2000, que le vais a conseguir a vuestro cliente el certificado de eficiencia energética sin que tenga coche para él, y que además os vamos a dar 2 rendes para que esa vivienda tenga más fácil venta, a día de hoy es una buena opción, ¿vale? Como colaboración entre nosotros como técnicos y vosotros como agentes de la propiedad inmobiliaria. Es verdad que está más enfocada a vivienda unifamiliar, porque vivienda unifamiliar lo único que hay ahora mismo es cambio de ventana en el P4, porque fotovoltaica en pisos sé que es muy difícil. Se puede hacer, también sabemos cómo hacerlo, pero entiendo que es difícil. ¿Te refieres a una persona que quiera poner placa en su balcón o tal? Eso no está subvencionado. A ver, eso se puede llegar a subvencionar, pero es difícil. Y lo más difícil de todo eso es que en las comunidades de propietarios no saben cómo poner placas para todos. Hay gente que estaba pensando, pues nos repartimos la cubierta, un trozo para cada uno y el que quiera que se las ponga y el que no se las ponga. O, ¿sabes? Esa no es la solución en un edificio. En un edificio hay otras soluciones que al final pasa pues porque esa fotovoltaica tiene que ser compartida para todos. Y hay que ponerse de acuerdo en cómo se pone. Y necesitas que te lo haga un técnico porque necesitas pedir licencia en el ayuntamiento. Pero eso de, claro, es que en tu balcón no te la va, es muy difícil que te puedas poner en un balcón porque estás modificando fachada, tienes que tener permiso de la comunidad. Es complicado, es que esas soluciones son muy complicadas. En pisos, hablamos en pisos siempre. Es mucho más fácil decir, pues tengo cubierta y pues nosotros como comunidad de propietarios queremos poner fotovoltaica en la cubierta. Pues ahí a lo mejor ya podemos entrar en una actuación integral esta que el 60% se lo van a ahorrar, ¿sabes? Que tiene que ser una actuación entre todos los vecinos. Y bueno, yo como última diapositiva os dejaba un poquito lo que proponíamos un poco como posible colaboración. Nosotros viviendas unifamiliares de este tipo solo vamos a hacer 20 porque es verdad que para nosotros nuestro mayor foco siguen siendo los edificios de vivienda, pero las unifamiliares pensamos que es una forma fácil de colaborar con vosotros.
no haremos más de 20 en nuestro próximo curso, como yo digo, mi hermano y yo nos sentamos y hacemos de septiembre a septiembre, el año es de septiembre a septiembre. Y posibilidad de colaborar, pues de nuestro honorario, que nos sentemos con vosotros y hablemos de daros el 10%, que si solamente hacemos ese primer paso de vivienda de antes del 2000 y hacemos el libro del edificio existente, será un honorario, pero que si luego el que compra esa casa quiere que nosotros le ayudemos a cambiar las ventanas, poner placas solares y conseguir la degradación, pues serán más honorarios y podremos compartir más con vosotros. Y creo que os lo he contado todo así muy rápido. Lo he dicho que hablaba muy rápido. Sí, porque la última duda que tenía era esa, si teníais que hacer todo o podíais hacer... Claro, de entrada entendemos que está el cliente que quiere vender. El cliente que quiere vender se le puede hacer eso. Pero tú a ese cliente no le vas a vender que cambie la ventana y ponga placas solares para grabarse no sé cuánto para vender la casa mejor. Eso no lo va a hacer. Porque no lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero a lo mejor el que compra la casa sí se le puede decir, mira, y esta casa, aunque tenga las ventanas viejas, pues mira, puedes hacer esto y te vas a desgravar 9.000 euros en la declaración de la renta. Creo que sí que es una posibilidad de abrir una ventana. Y creo que lo he contado todo. Dudas o preguntas que tengáis o cosas que queráis aclarar. ¿El 10% del honorario a qué te refieres? Pues nosotros, mira, por el libro del edificio existente está subvencionado al 100% 970 euros más IVA. Entonces nosotros de ahí os daríamos el 10%. Si conseguimos hacer el proyecto de reforma de ese cliente que compra y quiere hacer lo de la ventana y pedir la subvención y no sé qué, le cobraríamos 1.500 más IVA y os daríamos el 10%. Sé que no son una suma grande, pero es verdad que son gotitas pequeñas en un océano, porque a una gente que le está poniendo ventanas y fotovoltaicas no le puede hacer un proyecto de 5.000 euros como estábamos haciendo hasta ahora. Sí, pero a ver si yo te he entendido bien. Por ejemplo, el que quiere comprar, tú le dices, puedo gestionarte las ayudas. Sí. Para gestionarte todo el tipo de ayuda, por ejemplo, de ventanas y todo eso, yo te cobro 1.500. Sí, nuestro proyecto, el proyecto para hacerle la documentación para la declaración de la renta, pedirle el P4 que seguirá abierto si lo hacemos antes del 31 de julio del año que viene. Y ya está, eso, para hacerle eso le cobraríamos 1.500 más IVA, ¿vale? Y el certificado de eficiencia energética posterior para Claro, demostrar el 30%. ¿A qué te refieres? ¿Al presupuesto? No, bueno, es que cuando tú vas a hacer un cambio de ventana y a poner placas solares, tú tienes que presentar un proyecto en el ayuntamiento. No tiene que ser proyecto, puede ser una memoria valorada, tienes que presentar un documento técnico en el ayuntamiento diciendo, voy a hacer esto. Entonces, hay ayuntamientos que nos piden incluso que justifiquemos que la estructura aguanta ese peso de estas placas, que ya nos ha pasado. Entonces, para hacer esa instalación de fotovoltaica, presentar un documento técnico al ayuntamiento. Entonces, ese documento técnico que va al ayuntamiento es uno. El documento técnico que va a comunidad autónoma para pedir el P4, que también lo incluimos en esos 1.500, es otro. Y el certificado de eficiencia energética que necesita para la degradación fiscal, pues que estaría también incluido en el lote. ¿Y el P1 ya no...? Y P1 sí, pero P1 hay que ver si, Murcia por ejemplo, lo que os he dicho, cerrado. Hay que ver si se abren en ayuntamientos, sí. En P1 sí que es interesante. Pedanías de Murcia sí, cuando digo ayuntamiento es todo ayuntamiento de Murcia. ¿El P1 se podía solapar con el P4? Pero es muy difícil. Se puede, pero no llegas a tiempo, porque tienes que hacer una obra, terminarla y luego hacer la otra. ¿Me explico? Es muy difícil de solapar. Lo estuvimos viendo con Nicolás, que Nicolás fue el chico que estuvo aquí, el técnico. Claro, tú tienes que hacer primero, por ejemplo, el cambio de ventanas, terminas tu cambio de ventanas, dices el certificado de eficiencia energética de esa casa cuál es, y luego haces el otro programa. Entonces, es difícil que te dé tiempo a hacer las dos cosas. ¿Me explico? Entonces, el proceso de, por verlo en el tiempo, vosotros podéis hacer todo eso y entonces lo cobráis, me imagino, al inicio. Tramitáis las ayudas, ¿no? Y os autorizan a cobrar las ayudas a vosotros. Sí, nosotros lo que hacemos... Entonces, el dinero revierte en vuestra cuenta. Y luego, entonces... Solamente el del libro del edificio existente. Ese es el único que nos pueden ceder, lo otro no. El otro, el de los 1.500 euros, que todo eso para pedir las ayudas. Claro, el de los 1.500 euros es el cliente que compra una casa que quiere cambiarle las ventanas, pues ya que va a cambiar las ventanas, que le va a costar de 8 a 10.000 euros en un unifamiliar, pues le ponemos unas placas solares y le gestionamos la subvención y le pedimos subvención. Euros, pero esos 1.500 euros se sacáis de todo el proceso. Sí, sí. De principio a fin. Correcto. Cobráis los 1.500 euros al principio, ¿entiendes? Bueno, sí, Bueno, llevaremos... Sí. Y luego al final, que tardará 1 año y medio, tardará 2 años, pero os encargáis de que el proceso culmine. Estáis haciendo la supervisión hasta el final. Hasta el El final. dinero, en definitiva, le revertirá al comprador,
Claro, y si viene ese programa P4, que es el que hablamos de que le vamos a pedir, si viene el dinero ese de los 3.000 euros por haber hecho el cambio de ventanas, ese va a ir directamente a su cuenta. A nosotros el único que nos pueden ceder es el redactar el libro del edificio existente, porque es un documento técnico que lo hacemos nosotros y nos pueden ceder el pago a nosotros. ¿Vale? Nosotros emitimos la factura como que hemos hecho el trabajo y lo hemos facturado, cobrado no, obviamente, y Comunidad Autónoma directamente paga al técnico. Y si ellos, por ejemplo, quieren pedir la B4 sin fotovoltaica, por Sí, ejemplo, sí, puede. Solo cambio de ventanas. Solo cambio de Lo que ventanas. pasa es que la ¿Le degradación- seguiría costando los 1.500? Y si, por ejemplo, luego no se la da, Ya, claro. Nosotros es que eso no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque si tú vas a cambiar ventanas, es lo que te he dicho, te va a gastar de 8 a 10.000 euros. Y no te van a devolver en la renta los 6.000, porque no vas a llegar al 30% de mejora de la eficiencia energética. O sea, esa opción que yo os he contado de degradación fiscal necesita mejorar el 30% y solo con cambio de ventanas no se consigue. pero eso es la B5. Eso es la degradación fiscal. La degradación fiscal que ahora mismo es la que está abierta, que es la más interesante. En la comunidad autónoma. Claro, Degradación sí. fiscal y Hacienda de Madrid. No tiene nada que ver. Exacto. Lo que tú dices, por ejemplo, si solamente van a ir a P4, pues yo sé que Nicolás lo dijo, hay técnicos que cobran en torno a los 600, 800 euros por hacérselo, ¿vale? Entonces, que se pongan su cambio de ventana y que lo hagan por ese camino. Pero es verdad que van a recibir mucha menos subvención. ¿Me explico? Vale, si lo que te quiero decir es que para poder vender algo tendremos que Sí, saber sí, bien, sí. porque no tú tienes un cliente y te pregunta algo, no sé. Sí, hombre, a nosotros nos gustaría, todo esto es de los que estoy interesado en verlo, es tener la posibilidad de cuando el nuevo propietario ha adquirido la vivienda, que vosotros le digáis, mira, si quieres hacer cambio de ventana o si quieres mejorar la vivienda desde tu punto de vista de eficiencia energética, te podemos poner en contacto con un estudio de arquitectura que te va a explicar exactamente, porque claro, hay que ver los casos. Claro, A lo mejor claro. es que hay que ver no te digo ver su renta, pero me tiene que decir 2 casillas de la renta qué número tiene. Porque si no tiene 3.000 euros en esa casilla de la renta, en esa tab, no le van a devolver 3.000, no le puedo ir a decirle que se lo van a devolver, ¿me explico? Entonces, hay que saber, en esta casilla de la renta, ¿tienes más de 3.000 euros? Sí, pues te puede conseguir que te devuelvan 3.000 euros en la declaración de la renta el año que viene. ¿Cómo? Haciendo cambio de ventanas y unas pocas placas solares. Porque sin placas solares no llegamos. Esto está muy pensado a placas solares. Este es el producto para quien compra esa vivienda porque está un poquito más antigua. Pero bueno, también entiendo yo que estoy analizando un tema de estos que no tiene por qué ser aportar los 3.000 euros. En un momento dado le pueden devolver 900, que puede ser interesante, ¿no? Si hace solamente cambio de ventana, si no ponen placas solares. Una degradación fiscal. En la degradación fiscal tienes que conseguir la mejora del 30%, Ese es el requisito básico. solo con la ventana no lo llega. ¿Y en el P4 era el 20? ¿Puede ser? No, en el P4 el porcentaje está en torno al 7. Es el 7, pero 5%. sí, pero si cambias las ventanas no te piden ningún porcentaje. Lo que te piden es que las ventanas nuevas cumplan con los requisitos del código técnico. Sean especiales. En realidad no son tan especiales, quiero decir, ya las que se ponen hoy en día sí que son esas, pero lo que no vale es que se pongan ventanas de aluminio con cristal doble, porque la ventana de aluminio, si no tiene rotura de puente térmico, no cumple. Bueno, igual, siendo práctico, en un piso, o sea, la vivienda unifamiliar sí que interesa. No, no. Pero siendo práctico, en la vivienda unifamiliar es en un chalet que coge y tal, pues sí que interesa actuar y ponerlo en manos de ellos que estudien el caso. Y si es interesante, no vamos para adelante. Si no es interesante, pues no es interesante. Un estudio a priori, eso está claro. Pero en un piso, por mucha reforma que hagas, pero simplemente con el cambio de persiana no llega, según tu experiencia, al 30%. En un piso que La degradación fiscal, es que la degradación fiscal en un piso sí. ya no es el 60%. ¿Me explico? Ya no te devuelven el 60% en tu declaración de la renta, porque no está así. La ley está puesta para, si es tu vivienda habitual, que entonces sí tiene que ser habitual, y hace una mejora. Si es piso y le mejora el 30% antes del 31 de julio de este año, 31 de julio ha pasado, 31 de julio. perdón, tienes razón, 31 de diciembre de este año. Por desgracia, digo. Sí. Si haces esa mejora de eficiencia energética en tu vivienda habitual con un 30% de mejora antes de que termine el año, puedes conseguir que te devuelvan, creo que es el 30%. Pero si lo que quieres es optar al 60% de devolución del 60%, los 9.000 euros, si inviertes 15.000, tiene que ser actuación integral.
y entonces ya no te exigen que sea vivienda habitual. Por eso no he dicho nada de vivienda habitual hasta ahora, porque para P4 sí que es cierto que tiene que ser vivienda habitual. Para un piso en el que le cambiamos la ventana, vivienda habitual, un piso en el que hacemos una actuación de mejora del 30 para la renta, tiene que ser vivienda habitual, pero para la degradación del 60% ya no te exigen que sea vivienda habitual, te exigen o todo el edificio o una vivienda unifamiliar. Entonces se supone que cambiar... Que no sé, yo sé que es un poco lioso, pero al final es que está escrito así, es que tienen un montón de casuísticas ellos solos, no sé por qué lo han sacado de esa forma. Se supone que cuando te gastas 7.500, cambiar ventana y poner las placas te llega a eso, o tienes que invertir más. Para que te devuelvan 3.000, quiero decir. Para que te devuelvan 3.000, en P4, P4. no te, o sea, les da igual el porcentaje de mejora. El 7%, que es muy poco, o que las ventanas sean buenas. Entonces ahí sí que, lo que pasa es que, claro, en un piso a lo mejor por 7.000 cambia la ventana, no sé cuántas ventanas tendrá el piso, pero por 7.000 euros la puedes cambiar. Pero en una unifamiliar ya te digo yo que es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, pues te vale la pena, pues ya que estás, te gastas 2.000 o 3.000 en placas solares, que además te van a revertir en que te van a bajar tu factura de la luz y vas a ahorrar energía y al final te va a devolver el 60%. De hecho, es la vía que han encontrado los que han instalado placas solares y le han dicho a las viviendas, sí, te pedimos la subvención, y no le está llegando a nadie. La vía que le están abriendo era de la desgravación fiscal. Más preguntas. Entonces, en un piso con una reforma integral, por ejemplo, no sé si correspondería a la B4, y por ejemplo, imagínate que aísla la fachada o X, me refiero, de su propia vivienda. Sí, de su propia vivienda. Hace aislamiento, cambia el calentador, cambia las ventanas. ¿Qué cantidad? ¿Ahí estaríamos hablando del máximo de 3.000 o estaríamos hablando de más? No hay nada más. Para un piso no hay nada más. Vale. Lo que se pretende es que se hagan actuaciones integrales. Que no es que cada uno se vaya arreglando su piso, sino que el parque edificatorio que tenemos se rehabilite, pues eso, a gran escala. Entonces las ayudas que están sacando están pensadas para actuaciones integrales. En unifamiliares es fácil, en unifamiliares es muy fácil. En edificios concretos pues es más difícil. En edificios completos hay opciones, pero ya pues, tienes que entrar al edificio, convencer a la comunidad de propietarios. Yo entiendo que es más difícil. Nosotros lo estamos empezando a hacer, pero la tasa de éxito que teníamos no es la que tenemos ahora, porque esto es más difícil. ¿A su vez tienen vosotros acuerdos de colaboración con los que puedan hacer las placas solares o algo de eso? Claro, que vamos a buscarse ya. Pues hasta ahora no lo hemos tenido. No lo hemos tenido. Porque normalmente nos ha venido gente que ya lo había hecho o que ya tenía a alguien, ¿sabes? Normalmente la constructora, nosotros cobramos nuestro honorario y la constructora se elige la que se quiera, lo único que sí que, bueno, porque a la hora de poner la ventana hay que poner las que ponen nuestro informe y a la hora de poner las placas hay que poner las que hemos dicho que se iban a poner. No vale poner menos, sobre todo no vale poner menos. Sí, pero no, ese acuerdo, por ejemplo, nosotros no lo tenemos cerrado con nadie. Que es la segunda parte del propietario que viene y le vamos a hacer esa obra. Nosotros este paquete no hemos entrado en comercializarlo. Bueno, pues nada. A ver si no tenemos que atrás para lo que interesa. Pues no tenéis más preguntas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana.